de alguna manera del lunes en la mañana se desencadenaba. Las nuevas noticias. Las nuevas noticias. Y ella se pregunta, ¿dónde están los líderes religiosos denunciando este pecado? ¿Dónde están los pastores, ministros y sacerdotes que a la menor provocación hablan de valores cuando se trata de temas como los derechos LGBTQIA, pero callan ante la corrupción? ¿En dónde se escondieron los consejeros de la fe y asesores legislativos de Capitolio y Fortaleza? ¿Dónde se metió esa gente en el momento en que hay tantos señalamientos graves y no se les oye? El señalamiento es contundente, sí. Y ahora estamos en el proceso de escuchar lunes, martes, miércoles, una serie de noticias tal vez que no habíamos escuchado antes. Y la respuesta es yo pensando a los pastores y a las personas que tenemos que predicar esta semana. Sí. ¿Cómo tocamos esto? ¿Cuáles deben ser algunas cosas que yo creo que a los cuales debemos insertar o tocar a los fieles? ¿O cuáles deben ser nuestras preocupaciones o preocupaciones pastorales ante esta ola de corrupción tan marcada que se está dando en medio del gobierno? Bueno, yo creo que hay cosas que tendríamos que mirarlas y tomarlas con pinzas. Ajá. Lo primero es que este tipo de discurso es un discurso que no se escucha solo en Puerto Rico. Este discurso se escucha en muchas partes del mundo, sobre todo en aquellas personas que son simpatizantes de las posturas que la experiencia de la fe no simpatiza con ellas. Uh-huh. A la menor oportunidad de ciertos deslices por parte de agencias gubernamentales o hombres y mujeres en posiciones de gobierno, pues inmediatamente se aprovecha la coyuntura para acusar a la iglesia de que la iglesia se desentiende cuando son asuntos de corrupción gubernamentales, uh-huh. Lo cual no es cierto, porque el mensaje de la fe es un mensaje integral. Uh-huh. O sea, el mensaje de la fe no solamente es un mensaje que tiene que ver con los valores de la conducta del ser humano en términos de su género. Uh-huh. No, el mensaje de la fe tiene que ver con los valores de la conducta humana en términos del maltrato, en términos del abuso, en términos de la esclavitud que hoy en día se está dando. El mensaje de la iglesia es un mensaje en contra, por un lado, del aborto, pero por el otro lado es un mensaje que pretende en alguna medida dignificar la vida del hombre y de la mujer simultáneamente. O sea, así es. Yo recuerdo en una ocasión, estando en el Capitolio, una periodista muy reconocida en Puerto Rico me preguntó que por qué razón las iglesias iban al Capitolio solo para condenar los movimientos LGBT. Le dije, me parece que es la primera vez que usted viene al Capitolio. Porque yo he estado aquí para defender derechos de ancianos y he estado aquí para defender derechos de niños y he estado aquí para defender derechos de las personas minusválidas y he estado aquí para defender otros derechos de otras personas. O sea, usted no... O usted nunca ha estado aquí. No frecuenta. O usted ha venido por primera vez y ha hecho un señalamiento que está totalmente equivocado. Pero esa es la tendencia, uh-huh. Muchas veces de este tipo de periodismo, ¿no? Donde aprovecho la coyuntura para entonces censurar y condenar a la iglesia, porque habla mucho contra de esto, pero no dice nada de esto otro. No, el mensaje de la iglesia es un mensaje de integridad en términos de la justicia, en términos de la moralidad, en términos de el obrar con rectitud y de obrar con integridad. Bueno, en este momento, fíjate qué dato interesante, está apareciendo un sinnúmero de noticias contra contra el gobierno presente en Puerto Rico. Es correcto. Y hasta el día de hoy no ha surgido, salvo la excepción de 2 arrestos que exacto. Ha habido en Hacienda, pero todavía hasta el día de hoy no hay nada, uh-huh. No hay nada que vincule la corrupción que se está planteando y se está alegando en Hacienda. Se alega. ¿Verdad? No hay nada que vincule de forma directa uh-huh. a la persona del gobernador, a la persona de su familia o de otras personas que estén en posiciones. O al mismo titular, sí. ¿Verdad? Al mismo Maldonado. Sí, o al mismo titular. No hay nada. Fue destituido. Por lo tanto, la iglesia sería irresponsable uh-huh. si
si hoy comenzara un ataque y una acusación de corrupción hacia esas personas, porque si la ley todavía no ha declarado la veracidad de esos datos que se dirimen muchas veces en el foro político, Ajá. no se dirimen en el foro puramente legal. Y eso, pastor, que usted señala es muy cierto en el sentido de, oye, cuando uno está pensando en el asunto, ¿verdad? De lo que es una cosa, sí, de lo que se dilucida en el foro político versus el procesal legal, ¿verdad? Sí. En el legal todo el mundo tiene la presunción al derecho de inocencia. El problema es que en la perspectiva pública, en la situación política, ya la gente adjudica y literalmente ya toma una determinación y ya es un asunto de percepción, no necesariamente de los hechos. La iglesia tiene que ser más responsable y es más responsable de lo que esta periodista espera. O sea, la iglesia no puede caer ahora en la trampa de comenzar a hacer acusaciones, a comenzar a hacer señalamientos y a comenzar a alzar la voz juntamente con los políticos que están alzando la voz, juntamente con la prensa que puede estar a favor o en contra del sistema de gobierno que está alzando la voz y junto con aquellas personas que no simpatizan con el ideal político que administra. Pues, la tarea de la iglesia no es esa. La tarea de la iglesia es predicar contra la inmoralidad. La tarea de la iglesia es predicar contra la corrupción. Exacto. La tarea de la iglesia es enseñarle a todo hombre, a toda mujer que sea un seguidor de la fe cristiana, que se conduzca de manera honrada, que se conduzca de manera recta, que se conduzca de manera honesta, que sea vertical, que atienda su responsabilidad de trabajo sin intenciones de prebenda. Esa es la responsabilidad de la iglesia y a mí me parece que la iglesia ha cumplido a cabalidad esa función. Si en este momento hay una acusación, ¿verdad?, contra unas personas en el gobierno, y esas acusaciones progresan, la iglesia va a seguir diciendo que todo eso está mal. Exacto. Pero ahora viene el otro lado interesante. El otro lado interesante. Y si esas personas que hoy se acusan de corrupción, mañana son convictas de corrupción y piden a la iglesia su intervención, como bien señala la iglesia católica, que la iglesia es maestra y es madre. Si estos que hoy están siendo acusados, exacto, fueran culpables del mañana delito, fueran culpables del delito, pero siendo ya culpables del delito, piden a la iglesia una intervención de gracia, de misericordia, de asistencia, de acompañamiento en medio del proceso por el cual pasan, pues la función de la iglesia es acompañarlos. La función de la iglesia es asistirlos. Y nadie, a ningún ministro de iglesia, yo he vivido esa experiencia. Yo personalmente la he vivido y obviamente no voy a mencionar nombres, pero yo he vivido esa experiencia en Puerto Rico con senadores con representantes y con gente de gobierno que han sido convictos por sus delitos. Y una vez convictos por sus delitos, han tenido que pagar al Estado por sus delitos. Pero pagando al Estado por sus delitos, han pedido la intervención pastoral para ayudarlos, para guiarlos, para darle sentido de esperanza. A ellos y su familia. A ellos y a su familia. A mí no me ha temblado el pulso para extender mi mano, porque de la misma manera que la iglesia sostiene su discurso de honestidad, de integridad y de no a la corrupción, de esa misma manera la iglesia también tiene que extender su discurso de compasión y de misericordia y de ayuda a aquel que la solicita. Ahora, ¿cuál es la exhortación concreta de la iglesia hoy para el gobierno? En medio de este berenjenal, que es bastante, ¿cómo se dice? Parecería como una cosa. Pues mira, es un berenjenal, ¿no? Es un berenjenal. Pues mira, la exhortación de la iglesia ha sido clara. La exhortación de la iglesia hasta el día de hoy ha sido clara. Número 1, el gobierno ha perdido de perspectiva a Dios. Sí. El gobierno ha ignorado a la iglesia. Eso ha sido claro. Ahora probablemente, obviamente, estos planteamientos míos pues reviertan en posición contraria de otros. Pero esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es decir la verdad. ¿Seguro? Y nada más que la verdad. Pues mira, el gobierno le ha dado la espalda a Dios.
se ha desentendido de sus deberes y de sus responsabilidades y ha incumplido inclusive una serie de promesas que le hizo a la iglesia. Sí. ¿Ve? Y en ese sentido, fíjate lo que la iglesia está diciendo. Nos sentimos en alguna medida, nos sentimos defraudados porque no se cumplieron unos compromisos en favor de la iglesia, pero aún así la iglesia en su función como iglesia no puede unirse al coro de los enemigos políticos. Exacto. Ni al coro de los enemigos periodistas para comenzar a hacer acusaciones sobre gente que todavía no se le ha probado absolutamente nada. La iglesia guarda silencio y aún si aún después se le probara como ciertas las acusaciones y fueran encausados y fueran encontrados culpables, todavía la iglesia, como un ente perdonador, como un ente restaurador, como un ente misericordioso, tendría que ofrecerle una mano misericordiosa y amiga a esas personas para ayudarlos a pasar el proceso y la crisis por el cumplimiento de sus responsabilidades en cuanto a delitos se refiere. ¿Y cómo le podríamos pensar a la gente que dice, pero eso sería como, pues la iglesia se está liando o está condonando lo que hizo? Si alguien lo ve de esa manera, ¿qué es lo que tal vez no ha entendido de su planteamiento? Sí, es que la tarea de la iglesia tiene el deber y la responsabilidad de señalar lo que está mal. Okay. La iglesia tiene el deber y la responsabilidad de señalar lo que es pecado. La iglesia tiene el deber y la responsabilidad de señalar los actos injustos del gobierno. Eso es una responsabilidad que tiene la iglesia. Eso es lo que se denomina como su voz profética. Su voz profética. Ahora bien, hasta el día de hoy, lo único que hay son una serie de planteamientos que el jíbaro nuestro las llamaría el dime y te diré, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Pues eso es lo que hay hasta el día de hoy. ¿Qué habrá mañana? ¿Qué habrá pasado mañana? ¿Qué habrá el mes que viene? ¿Qué habrá el año que viene? Pues eso todavía no lo sabemos. No, hay una investigación, pero ni siquiera el FBI ha podido decir, o sea, no tenemos en la palestra pública un documento, convicciones, proceso legal. Esta periodista espera que la iglesia ahora alce su voz para declarar la administración del presente como una corrupta, la iglesia sería una irresponsable si lo hiciera, porque ¿qué evidencia tiene para eso? Ninguna. Por lo tanto, la iglesia no puede responsablemente hacer ningún tipo de planteamiento orientado a una acusación de corrupción porque no tiene la evidencia. Ahora, la iglesia sí puede decir hoy que no avala, que no patrocina y que no apoya ningún tipo de corrupción. Exacto. Y eso la iglesia lo ha dicho siempre. La iglesia ni avala, ni apoya, ni patrocina ningún tipo de corrupción. Ahora, cuando el pecador se arrepiente, cuando el corrupto se arrepiente y le dice a la iglesia, tengan compasión de mí, tengan misericordia de mí y extiéndame en una mano, a la iglesia no le puede temblar el pulso. Para eso es iglesia, para irse al lado del que sufre y del que padece. Que ese que sufre hizo sufrir a otro, pues la iglesia tiene que estar al lado de los que han sufrido, indistintamente quién sea. Wow, esta tarde tremendo tema el que hemos de esta conversación interesantísima, ¿verdad? Respondiendo desde este foro pastoral a todo lo que está sucediendo, a las columnas de la escritura, ¿verdad? Trayendo esa palabra de orientación. Y qué bueno que podemos utilizar el proyecto de la Biblia hoy con el pastor Moisés Román, que está aquí los miércoles a las 3:30 de la tarde con estos temas candentes. Si hubiera sabido, no venía. Pero tremendo, bien interesante. Qué lindo. Era necesario. Necesario, claro que sí. Que el pueblo sepa. Así es que, oiga, y pastor, compártanos un poco ahí, la gente felicitando, wow, santo, diciendo muchísimas cosas. Es que bueno, entonces, gloria a Dios. ¿Cómo podemos conseguirlo, compartir con usted a través de las redes y lo que la iglesia está haciendo? Sí, la gente puede saber de nuestro ministerio a través del 793-1777. Es el teléfono de nuestra iglesia, 793-1777. Y vuelvo de nuevo a reafirmarme en lo que he dicho. Siempre la iglesia debe cumplir su rol profético. Todo lo que sea inmoral, todo lo que sea perverso, todo lo que sea dañino, todo lo que sea corrupción, la iglesia lo tiene que condenar como hasta ahora lo ha condenado. Pero la iglesia no puede caer en la trampa de la invitación de políticos ni en la trampa de la invitación de periodistas
para que se una al coro de ellos a señalamientos de corrupción que todavía al día de hoy no se han comprobado. Si no se han comprobado, pues la iglesia no puede caer en esa trampa, porque nuestra función no es política ni es periodística. Nuestra función es ser iglesia. Como cité precisamente esa gran expresión de la Iglesia Católica, que es ser madre y maestra simultáneamente. Pastor Moisés Román, aquí en Cerrando el Día por Nueva Vida 97.7.